Vamos a hablar de la programación en educación, pero antes de hablar de ese tema os quiero contar una pequeña historia. Hace poco estuve en este evento, en StarTech, que es una organización en la que participamos, además de nosotros, con Más Futuro, empresas multinacionales como esas que veis en pantalla. En esta pequeña historia, al revés de lo que estamos acostumbrados, son las empresas las que tienen problemas para encontrar trabajadores. No son los empleados los que buscan trabajo, sino que son las empresas las que buscan gente para ocupar esos puestos de trabajo. Empresas como Indra, Altran, Telefónica, etcétera, no encuentran los empleados que necesitan para los puestos tecnológicos y a través de StarTech están intentando fomentar las vocaciones tecnológicas de los chavales. Pues bien, el moderador del encuentro que hicimos hace apenas un par de días, que era Manuel Pimentel, el anterior ministro de Trabajo, planteaba cómo convencer a los jóvenes para estudiar carreras TIC, y lo que decía la mayor parte de los ponentes era propuestas para convencerles de que iban a tener un excelente futuro profesional, que iban a ganar dinero y iban a tener casos de éxito como algunos de los profesionales que estaban allí. Realmente, si vosotros les plantearais a vuestros hijos que tienen que hacer una carrera porque van a tener éxito en el futuro, sencillamente no se harían ni caso. Cuando un chaval quiere ser futbolista, o quiere escribir una novela, o quiere pintar, lo hace porque son actividades gratificantes y lo son hoy. Son cosas con las que disfrutan y no se están preocupando por lo que va a suceder el día de mañana. Eso a lo mejor os preocupa más a vosotros como padres. Entonces, yo creo que no podemos plantear el fomentar las vocaciones tecnológicas a través de comprarles con cosas que nos pueden preocupar a los padres, pero no tanto a ellos. Y no solamente les preocupa a los chavales, sino que también es algo que a nosotros también nos motiva, su felicidad. Si yo os preguntara ahora qué tipo de carrera queréis que estudien vuestros hijos, seguramente muchos de vosotros estéis pensando lo que les guste, con lo que vayan a ser felices, ¿no? Entonces, creo que es importante que disfruten con el tipo de estudios que van a llevar a cabo. La propuesta que hacemos, aunque no sea muy intuitiva, es que realmente con la programación pueden disfrutar exactamente igual que con la pintura o con la literatura, con el fútbol. Es algo que pueden disfrutar mucho. Yo tengo 2 hijos, son mellizos, tienen 13 años. La hija, mi niña, tiene un gran interés por artes, pues por ejemplo por el teatro o la pintura. También le gustaría escribir una novela y disfruta mucho con la programación, y para el chaval es algo más que algo con lo que disfruta. Realmente es una vocación. Y lo que está claro es que no solamente es algo con lo que pueden disfrutar mucho los chicos, sino que son carreras en las que hay realmente un futuro profesional con mucho potencial. La duda es, ¿de verdad pueden disfrutar con eso? En este encuentro, en StarTech, como os decía, había un señor que era ingeniero y decía que nadie puede estudiar una ingeniería por vocación, y a mí realmente me parecía triste que estuvimos intentando que los chavales estudien carreras tecnológicas cuando los mismos ingenieros te dicen que eso no se puede hacer por vocación. Pues bien, yo pienso que no es así. Si entre vosotros hay alguien que sea informático y que sepa lo que es el pseudocódigo, creo que les sorprendería saber que hay chavales de 12, 13, 14 años que se entusiasman con el pseudocódigo y con la programación exactamente igual que si fuera arte. Os puedo comentar, por ejemplo, el caso de mi hijo, que estuvo haciendo con nosotros un taller de Minecraft, un curso de Minecraft con iniciación a Java, y empezaron a hacer Minecraft. Estuvieron viendo lo que había por detrás de esos videojuegos, veían, digamos, abrían el capó del videojuego, veían el código que hay por detrás, veían cómo si tocas una variable cambia el funcionamiento de los mods, leían ese código Java, entendían cómo era y luego querían ellos hacerlo también. Bueno, el resultado
fue que después de eso empezaron a hacer pseudocódigo y mi hijo venía a casa entusiasmado enseñando esos diagramas que habían hecho de cómo iba a funcionar un programa, y luego han acabado haciendo cosas con editores profesionales de Java como Eclipse o NetBeans. Yo le diría a ese ingeniero que piensa que una carrera tecnológica no puede ser vocacional, que tenía que haber visto la cara de ilusión de esos chavales cuando estaban diseñando esos programas, que eran sencillos, eran cajeros, pero realmente en ese caso con esos chavales sí hemos logrado que tengan ya el gusanillo de la tecnología. Y eso es importante porque si nos lo organizamos de una manera adecuada, sí podemos fomentar esas vocaciones tecnológicas que van a ser un excelente futuro profesional. Pero para eso hay que seguir varios pasos. El primero es empezar pronto. Si lo pensáis, si queréis que vuestro hijo, por ejemplo, estudie una carrera como música, que vaya al conservatorio, jamás diríais, bueno, vamos a esperar a que tenga 18 años a ver si le gusta. Es evidente que si tiene que entrar en el conservatorio, tiene que empezar con 8, 9, 10, 11 años, tal vez sea tarde. ¿Por qué es distinto con la tecnología? Si quieres que estudie una ingeniería que sabes que probablemente le garantice un futuro profesional relativamente tranquilo, ¿el plan qué es? ¿Esperar a que tenga 18 años? Hay que empezar pronto. Igual que pasaría con un chaval que, aunque la música sea maravillosa, si le pones a estudiar música con 18 años, probablemente, como decía este ingeniero, ya no sería el momento y pensaría que no es vocacional. El problema es que hay que empezar temprano. Y a empezar también con un enfoque muy creativo. Las clases que nosotros proponemos no son explicar paso a paso a los chavales lo que tienen que hacer, sino que lo planteamos como si fuera un taller de pintura. En un taller de pintura el profesor le plantea un reto, un objetivo, que es pintar un bodegón, y deja que el chaval lo haga como él quiera. Bueno, pues una buena clase de tecnología que de verdad despierte la pasión, lo que dice al chico no es qué pasos tiene que seguir, sino que le dice, tienes que conseguir este objetivo y tienes estas herramientas para conseguirlo. A partir de ahí, sé creativo, piensa. Y hay veces que los chavales sorprenden a los profesores proponiendo soluciones que el mismo profesor no había pensado. Eso sí es creatividad y eso sí le gusta a los chavales, y como os decía, mi hija, que no tiene ninguna intención de estudiar una carrera tecnológica, disfruta mucho con este tipo de clases porque, insisto, es muy parecido a un taller de pintura. También es fundamental contar con profesores que de verdad sepan lo que están haciendo. Es indispensable que conozcan a fondo la tecnología y los pasos que tienen que seguir para que propongan retos que supongan un itinerario que garantice que los chavales de verdad van a ir aprendiendo todas las tecnologías de una manera profunda, y que no va a ser simplemente pues ir haciendo juegos que no vayan encaminados a ningún sitio. Para proponer retos que encaminen a los chavales de verdad hacia un aprendizaje profundo, tienes que conocer a fondo las tecnologías que manejas y ser de verdad un conocedor de los fundamentos de la programación. También estamos planteando auténticos itinerarios. Muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo, Scratch o la robótica con Lego Mindstorm, pero hay un montón de tecnologías. Como veis en la diapositiva, hay muchas y se pueden adecuar desde los 5 o 6 años, incluso en edad infantil, hasta tecnologías complejas como Java, que es lo que os decía que está haciendo mi hijo. Y para los que no lo conozcáis, Java ya es un lenguaje profesional con el que hay programadores profesionales que se ganan la vida. Entre medias hay muchísimas herramientas, y yo, por ejemplo, con mi hijo, que como os digo tiene una fuerte vocación tecnológica, estoy relamiéndome pensando que detrás del curso de videojuegos viene uno de aplicaciones para móviles. Después quiero que haga algo de HTML5 con JavaScript y con JS Query. Después quiero que haga algo de trabajo de bases de datos para páginas web, como puede ser PHP y MySQL. Y hay un montón de tecnologías, tanto en programación como en robótica, electrónica, Raspberry, Arduino, que permiten que los chavales vayan de una manera gradual, como si fuera esquí, ¿vale? Que primero te tiras en
en trineo y es muy sencillo, te quitas el miedo a la nieve y de una forma gradual, sin sentir, te puedes encontrar que estás, no voy a decir teniendo un nivel de programación profesional, pero sí se habrían relacionado con las principales tecnologías de desarrollo. De todas formas, no se trata solo de que los chavales acaben como programadores o como ingenieros. Insisto, mi hija no tiene ninguna intención de trabajar de programadora, pero disfruta mucho y para mí también es importante porque, como titulaba El País en una forma muy gráfica, es programar para aprender. La programación educa el cerebro, estructura el cerebro. La mentalidad del ingeniero es importante, no solamente para programar, sino para cualquier trabajo. Ingeniero, empresario, organizador de extraescolares, organización de eventos como esta Smart Week, directivo, todos necesitamos un cerebro estructurado y además la programación también, como os decía, es importante para trabajar la creatividad, una creatividad que cada vez es más demandada en los puestos de trabajo actuales. También tiene un impacto importante en las escuelas. Por ejemplo, una universidad americana, la St. Joseph University, dice en un estudio que la nota media en matemáticas después de un año estudiando programación de videojuego en 3 dimensiones pasa de suficiente a notable. Y me parece más indicativo lo que nos decían unos padres de un instituto de la República de Brasil que nos escribieron un correo electrónico en el que nos comunicaban que habían tenido una reunión con los padres de los hijos que hacían la actividad y nos habían notificado que estaban muy contentos con las clases y, lo que me parece más importante y significativo, con lo mucho que sus hijos habían mejorado en varias asignaturas. Eso lo están diciendo padres como vosotros. También me parece importante el que los chavales empiecen a trabajar lo que nosotros llamamos las tecnologías del siglo XXI. Dentro de unos años, dentro de 10 años, el conjunto de nuestros hijos van a tener que salir al mercado en una serie de profesiones que en todas se va a manejar tecnología. Y va a haber una gran diferencia entre los chavales que sean tecnoanalfabetos y los que de verdad sean bilingües digitales, como estos de aquí. Bueno, el de en medio es mi hijo, la de abajo a la derecha es mi hija. Y para que veáis a lo que me refiero, cuando estuvieron vendiendo limonada en la playa, se les ocurrió que lo más lógico y natural del mundo era hacer un blog con unas encuestas en las que los usuarios podían votar qué tipo de limonada les gustaba más y también le daban el código QR impreso para que lo capturaran y todo esto se viera desde el móvil. No sé si os dais cuenta de hasta qué punto estos chavales ven con naturalidad la tecnología y van a tener una ventaja importante cuando salgan al mercado de trabajo. En el siglo XX nuestros padres se preocuparon porque fuéramos bilingües en inglés. En el siglo XXI van a tener que ser bilingües en inglés, pero también en tecnología, y estos chicos yo sé que no van a tener ningún tipo de problema. Decía Manuel Pimentel que cómo podíamos convencer a los jóvenes para estudiar carreras TIC. Yo creo que se equivocó haciendo la pregunta a los expertos adultos. Tenía que haberle hecho la pregunta a un chaval de tercero de primaria que le habría dicho que lo único que había que dejarles seguir a los chavales es su pasión. Y digo un chaval de tercero de primaria porque este niño, cuando le preguntamos qué le habían parecido nuestros cursos, nos dijo que era una experiencia de las mejores de su vida. Bueno, vale que es un chaval de tercero de primaria y que tampoco había tenido una vida de mucho recorrido, pero me parece importante y significativo que un niño tan pequeño te pueda estar diciendo que la programación es algo que le apasiona. El problema es que no es responsabilidad de ese niño continuar con esa pasión y seguir por todos esos pasos que le pueden llevar a desarrollar todo su potencial. La responsabilidad es nuestra, de los padres. Igual que es responsabilidad nuestra darles esas herramientas que, aunque no vayan a ser su futuro profesional, como es el caso de mi hija, sí permiten que desarrollen todo su potencial creativo y lógico. Para mí, el participar en esta aventura de la enseñanza de programación ha sido algo maravilloso. Para mis hijos
ha sido una gran fuente de satisfacción y para mí ha sido un motivo de orgullo ver las cosas que han hecho. Os invito de verdad a que participéis en esta aventura porque vale la pena. Muchas gracias.